Bueno, eso hicimos algunos, ¿verdad? Nosotros con Katia habíamos hablado en ese sentido, de dividirnos los temas para aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Porque 5 minutos cada uno. Katia hizo una presentación del documento que les entregamos, que firmamos ayer varios diputados, y hizo hablar ese documento donde justamente la parte central era el contrabando de cigarrillo y el lavado que se podía hacer a través de eso. Entonces yo desarrollé lo que era el tema de fiscalía y bueno, y conté anécdotas, hechos, más que anécdotas, hechos que se relacionan con la fiscalía, como el caso González Daer, el caso Ulises Quintana, Miguel Cuevas, etcétera, parlamentarios cuyos casos están parados, cajoneados por años, ¿verdad? Así que sí, hicimos eso tal cual nos dividimos. Claro, ahora, vos sabés que a mí me encanta que estés trayendo a colación el tema del Ministerio Público, porque uno de los elementos que le mencioné, entre paréntesis, se fue Rodrigo también, porque ayer estaba que se iba. No sé al final si... Sí. Ajá. Estuvo Rodrigo y también se expresó en ese sentido. Correcto, no, Él le contestó un poco a Blanca Ovelar, él le contestó un poco, porque la verdad que, y esa es una cosa que lamento, que 3 senadores y una diputada solamente se refirieron a lo positivo de Paraguay, al esfuerzo que Paraguay había hecho hasta hoy, al paquete de leyes que habíamos sancionado, y perdieron todo su tiempo hablando de la parte positiva y de lo bueno que Paraguay hizo, que podemos coincidir incluso, porque se ha hecho un paquete de leyes interesantes que antes no había. Pero fueron 4 oradores que solamente se refirieron a cosas que la fila ya sabía. De hecho, que la respuesta fue sí, efectivamente, con esas leyes hemos trabajado. Eso lamento mucho, así que solamente 3 parlamentarios pudimos hablar de lo negativo, 3 diputados. qué bárbaro. Espera, Celeste, te iba a hablar de un tema que te voy a hablar, pero contame quiénes son. ¿Blanca Ovelar, el diputado? Blanca Ovelar, No, no puede ser que... la senadora Hermelinda, Hermelinda Alvarenga. Blanca Ortega Eh. y Adel González. Ellos hablaron de todo lo bueno que habíamos hecho hasta ahora. Adel González dijo que él era de Pedro Juan y que obviamente ahí había muchos problemas con el narcotráfico y la ilegalidad y el comercio negro y etcétera, pero que eso era muy difícil de combatir porque que matabas un narco hoy o apresabas y mañana de tarde surgía otro, y que era más o menos un medio de vida de mucha gente, entonces de alguna manera era difícil cortar con eso. Espera, espera, Eh, Celeste, una cosita, espera. Abel, Blanca y me falta un senador, estoy anotando, por eso nomás te pregunto con detalle. Hermelinda, Blanca y Abel. Ajá. Porque me dijiste 3 senadores y una diputada. Hermelinda es diputada. Rocío Vallejo, que se explayó en todo el tiempo que tuvo en lo que prácticamente fue su trabajo, ¿verdad? Del paquete de leyes que se hicieron, endureciendo las que habían, como para combatir mejor el lavado y el narcotráfico, y ella contó incluso que ella era asesora del sector privado para los temas de Gafilat, etcétera. O sea que 4 parlamentarios se expresaron solamente de lo bueno y 3 parlamentarios, Katia, Rodrigo y yo, hablamos de lo malo. Claro, pero qué, perdón, esto yo le voy a llamar a Rocío evidentemente porque qué desperdicio de tiempo ir a decir lo que todo el mundo repite como lorito porque están, bueno, una cosita nomás. Así mismo. Sí, patético, patético. Yo no esperaba eso, Rocío, pero voy a preguntarle a ella, ¿verdad? Y ahora sí esperaba de Abel González y de Hermelinda, porque eso es lo que yo estoy diciendo desde hace 3 semanas. ¿De qué sirve, señores, que quieren votar en contra del Partido Colorado, votar por estos liberales, si votando por ellos le das más poder al Partido Colorado? Si votás por Abel González o por Hermelinda, vos no estás votando por la oposición, estás votando por Cartes. Entonces, bueno, pero eso aparte. Sobre el Ministerio Público nomás, Celeste, y lo que acabas de mencionar antes de esta pequeña digresión de detalle, interesantísimo porque
yo creo que es público y notorio que el Ministerio Público está sometido a Horacio Cartes, ¿verdad? Bueno, yo dije eso claramente y previamente di casos y yo dije que se actuaba de una manera distinta, que la propia Fiscalía actuaba de una manera distinta con unos y otros. Yo di el ejemplo que a los narcos se le incautaba bienes, muebles, inmuebles, incluso autos, camionetas, etcétera. Sin embargo, a los políticos solamente se les incautaba o comisaba dinero que desaparecía de las cuentas en el tiempo que duraba el proceso. Y di los ejemplos concretos de González Daer, a quien no se le decomisaron las 4.000 casas que tiene en Luque, tampoco ni un auto, ni una casa, ni una nada, tampoco a Ulises Quintana, tampoco a Miguel Cuevas, tampoco a Justo Cárdenas, tampoco a Tomás Rivas, que posiblemente el dinero comisado, si lo hicieron, ya no existe más. Y sin embargo, con los narcos no ocurría eso. Y eso dije que era un modus operandi de la Fiscalía propiamente y que la fiscal general del Estado respondía al expresidente Horacio Cartes y era la que cajoneaba todos los casos de política. Claro, y te agrego un caso, el fiscal Rossetti cajoneando todos los casos de contrabando de cigarrillos en Alto Paraná, ¿verdad? Porque pero es que no te estoy diciendo como reclamo, te estoy diciendo como agregado, simplemente de que es un modus operandi totalmente. ¿Hubo alguna respuesta de ellos o ellos se limitaron a escuchar eso, Celeste? Ellos se limitaron a escuchar, yo veía que tomaban nota en computadoras todo lo que decíamos, sobre todo lo que yo dije, veía que le daban bastante atención. También dije que en Paraguay había 2 presidentes, el legal y el de facto, que era Horacio Cartes el de facto, y que en el 2019 la Senadico había incautado una estancia de Cabeza Branca en el norte, y en octubre de ese mismo año el Banco Continental le dio un préstamo teniendo como garantía la estancia incautada. Ese es un hecho que existe, la Senadico lo sabe, la Fiscalía lo sabe, los bancos lo saben y debe saber todo el mundo. Si yo sé, debe saber todo el mundo. Porque Cabeza Branca lavaba su dinero con créditos. O sea, eso es gravísimo. Cabeza Branca lavaba su dinero con préstamos del sector financiero. No te puedo creer lo que estoy escuchando, Celeste. En serio, tío. O sea, sí, señor. Es increíble. ¿Cómo que se llama Cabeza Branca? No me viene el nombre. Bueno, ya me van a ayudar enseguida. Jarvis, no es Jarvis Pava. No, Cabeza Branca, no sé cómo se llama, pero ellos le conocían, porque cuando yo dije un narcotraficante apodado Cabeza Branca, parece ser que del Comando Vermelho, ellos asentían, sobre todo el secretario general asentía. Yo hablaba de Villaú, de la estancia, y él asentía, o sea que estaban en conocimiento de quién era. Correcto. Ahora, ¿ustedes tienen alguna expectativa, Celeste, acerca de que el resultado de esta reunión va a tener impacto en la evaluación final? ¿O, digamos, la expectativa es que esto quede como testimonio y documento? Yo sí, yo tengo expectativas porque, a ver, conozco gente que ha sido parte de Gafilat en otros países y que me han contado más o menos cómo esto funciona y me dijeron que esto nunca se dio en otro lado y que si se hubiera dado que parlamentarios tengan acceso a los auditores, que los auditores hubieran tomado con muchísima seriedad todo. De hecho, que ellos agradecieron que estemos ahí, agradecieron que nos hayamos tomado el tiempo de contarles estas cosas, así dijeron. Y bueno, como te digo, yo tengo información de que ellos van a valorar cada palabra que decimos, porque obviamente saben el cargo que tenemos y nada, creo que sí, que le van a dar importancia. Luis Carlos Darrocha, alias Cabeza Branca, acá me acaba de pasar... Pero, sí, Luis Carlos Darrocha. No, mira vos, el tipo era sujeto de crédito. Mira qué fantástico. Sí. No, en realidad él no era sujeto de crédito, perdón. Los créditos se sacaban a nombre de un peón de estancia, de un chofer, uno de ellos, por ejemplo, era un peón de estancia, pobrecito, pero peón de estancia, que no tiene nada.
y cómo conseguían que se le dé un crédito millonario a una persona que no tenía nada, que la estancia no estaba a su nombre, todo mal. Todo mal. A ver, no es fácil que te den un préstamo a vos y a mí no nos van a dar. Así mismo. O sea, es complicado. Así que había una trama, evidentemente, y había gente involucrada en los bancos, no sé, no, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo le daban crédito a ese pobre peón contra una estancia de Cabeza Branca que a lo mejor estaba también a nombre del peón? No sé. Esas son las cosas que me gustaría que la Fiscalía cuente, nos cuenten, nos respondan qué pasó con ese préstamo que el Banco Continental le dio sobre una finca decomisada por Cenavico. Perdón, no quiero yo perjudicar a nadie, pero ¿qué banco es? Continental. Ah. Celeste. No, yo no quiero perjudicar, yo estoy contando lo que sé y sé de buena fuente del expediente fiscal. A ver. No, sé. no, correcto, se entiende perfectamente. Además, la información es información, punto. Eso, o sea, si no querían la información, pues se lo hubieran pensado un poco antes. Ahora, Celeste, una última cuestión, no última pregunta, pero sí última cuestión que me encantaría hacer. Nosotros, o sea, yo estuve hablando con Katia anteayer, en radio, ¿verdad? O sea, al aire te quiero decir, y ella me planteó una cosa que me dejó muy, yo no te voy a decir preocupado, ni asustado, ni nada, pero me dejó muy en estado de alerta, si me permitís usar esa expresión, y me dijo que estaban ustedes, no sé si ella sola o ustedes en conjunto, recibiendo mucha presión de, entre comillas, los decentes, entre comillas pongo decentes, que querían que ustedes se vayan a decir que, bueno, lo que hizo Rocío y lo que hizo Blanca Ovelar, o sea, que se vayan a mentir. ¿Te pasó a vos también o no? Sí, es cierto. Incluso en entrevistas a la prensa me han preguntado si yo no tenía miedo de quedar luego como la vendepatria por irme a contar cosas. Esto yo no lo tomo como que ese periodista me estaba amenazando. Esto yo lo tomo como que él sabía que estábamos recibiendo dichas, o que había ese comentario, ¿entendés? Ajá. O sea, quiero certificar que eso ocurrió porque un periodista me dijo, y vos no tenés miedo que te pase esto, porque esto es lo que se comenta, me dijo. Y sí, yo he recibido llamadas, personas que me han dicho eso, no tenés miedo de quedarte como la vendepatria, te vas a ir a entregarle al Paraguay más o menos. Y yo esto lo dije en la Cámara de Diputados, dije en una alocución mía, dije que de ninguna manera yo me hacía cargo de que Paraguay luego tenga sanciones porque yo iba a hablar con Gafilat y que de hecho estoy contando todo lo que conté a Gafilat, ni más ni menos.